Bueno, bienvenidos sean todos a este canal, a estas clases de economía que estamos haciendo en tiempo de cuarentena. Hoy vamos a seguir con el tema de los costos. Habíamos visto anteriormente los costos totales y cómo era que se podía desagregar en costos variables y costos fijos. Hoy vamos a seguir con el tema de costos, pero le toca a los costos medios. Y bueno, ¿qué son los costos medios? Lo primero que podemos decir es que estamos dentro de lo que es la teoría del equilibrio general, dentro del equilibrio de la empresa. O sea, dentro del esquema seguimos dentro de lo que es el equilibrio de la empresa como un oferente de un bien de consumo. Entonces, tenemos los dos agentes económicos. Ok, al individuo lo descartamos y seguimos en la empresa. ¿Qué son los costos totales? Bueno, los costos totales habíamos dicho que eran los costos variables más los costos fijos. Ok, ¿qué son los costos fijos? Estos están determinados, son costos determinados por factores productivos fijos. En nuestro modelo vamos a hacer de cuenta que tenemos dos factores productivos fijos. Uno es el capital y otro es un depósito. Por el depósito se paga un alquiler. Y por el capital vamos a suponer que es fijo. En realidad es fijo porque tenemos una máquina y a esa máquina en realidad no la podemos aumentar o disminuir. Ya es la máquina que tenemos. Por eso en el corto plazo estos dos factores son fijos. Entonces, por más que se aumente la producción o por más que se disminuya la producción, vamos a seguir utilizando estos factores productivos. Por lo tanto, estos factores productivos nos van a insumir determinados costos fijos. ¿Qué son los costos variables? Bueno, los costos variables están determinados por los factores productivos variables. Son aquellos que dependen de la cantidad que vayamos a producir. Por lo tanto, como dependen de la cantidad de que vamos a producir, los costos variables son una función de Q. A su vez, los costos fijos, habíamos dicho, que no dependen de la cantidad que vamos a producir. Entonces, los vamos a llamar costo fijo sub cero. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos que el costo total es igual al costo variable más el costo fijo, y los costos variables son una función de la cantidad producida, quiere decir que los costos totales también lo serán. Entonces, esa es la forma que podemos representar esos costos totales. Bien, habíamos visto varios costos totales. Hoy nos vamos a quedar y vamos a ver que vamos a seguir trabajando con una función de producción creciente con rendimientos marginales crecientes al inicio y decrecientes al final. Esa función de producción me genera un tipo de costos totales y costos variables que estamos viendo en la gráfica. O sea, al principio aumentan los costos variables, pero aumenta cada vez menos. ¿Por qué? Porque la función de producción al principio tiene rendimientos crecientes. Por eso es que los costos variables es como que cada vez se produce más rápido, entonces nuestros bienes son cada vez más baratos, hasta que llega un punto, el llamado punto de inflexión, donde comienzan a influenciarnos los rendimientos marginales decrecientes. Entonces, la función de producción, o sea, la producción comienza a caer en productividad y los costos variables comienzan a aumentar. ¿Por qué? Porque cada unidad que se va produciendo al final de la jornada se necesita más trabajo para producirla, por lo tanto es más cara. Por eso es la forma de esa
función. Y bueno, y los costos totales son los costos variables más los costos fijos. Por eso es que tienen esta forma. Ahora, ¿qué son los costos medios? Ok, vamos a suponer que estamos en una empresa que fabrica estatuillas. Estatuillas para vender a Florencia, Italia. Por eso es el David. Entonces, supongamos que esta empresa puede producir 12 estatuillas en el total de la jornada laboral. Entonces, si nosotros tomamos una de ellas y vemos cuánto es, o sea, lo que tiene esta estatuilla de costos, entonces tendríamos que decir los costos totales son iguales a los costos variables más los costos fijos. Ahora, los costos medios son los costos totales sobre la cantidad producida. Es como distribuir los costos entre el número de unidades producidas. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, podríamos decir que el costo medio es el costo unitario de lo ya producido. Esto es importante, porque después vamos a ver un tipo de costo que en realidad es una proyección. Va a ser el costo variable. Pero ahora manejémonos con el costo medio. Entonces el costo medio es cómo distribuimos nosotros todos los costos entre las unidades. Tomamos una unidad, entonces esa unidad tiene como costo medio, o sea, como costo unitario, determinada cantidad de dinero. Bien, entonces el costo medio es igual al costo total sobre la cantidad producida. Pero el costo total es igual al costo variable más el costo fijo. Entonces vamos a ir desarrollando la fórmula. Como habíamos visto, el costo variable más costo fijo sobre Q, entonces como es el mismo denominador, lo vamos a separar. Entonces vamos a decir que el costo variable sobre Q más el costo fijo sobre Q. Esto es el costo medio. Si decimos esto, entonces vamos a tener que el costo medio es igual al costo variable medio más el costo fijo medio. Entonces el costo variable medio es el costo variable sobre la cantidad producida y el costo fijo medio es el costo fijo sobre la cantidad producida. ¿Perfecto? Bien. Ahora, ¿cómo evoluciona el costo fijo medio? Entonces, supongamos que estamos en esta empresa que fabrica estatuillas y el costo fijo es igual a 3. ¿De acuerdo? Recuerden que el costo fijo medio son los costos fijos sobre Q. Entonces, ¿qué pasa si produce una unidad? Si produce una unidad, los costos fijos van a ser iguales a 3. Entonces, el costo fijo medio va a ser igual a 3 dividido 1 igual a 3. Entonces, en este caso, si se produce una unidad, el costo fijo medio va a ser igual a 3. Si se produce una segunda unidad, entonces vamos a tener que los costos fijos, que son 3 dividido las dos unidades producidas, me da un costo fijo medio de 1,5. Como verán, el costo fijo de producir una a producir dos bajó mucho. Bien, ahora ¿qué pasa si producimos 3? Los costos fijos son 3 dividido 3 unidades, entonces nos daría un costo fijo medio igual a 1. De vuelta, disminuyeron los costos fijos medios. Entonces, lo que podemos ver es que a medida que aumenta la producción, los costos fijos medios van cayendo. Una aclaración, nunca van a ser iguales a 0, nunca, pero sí puede tender a 0. Entonces,
A medida que más se produce, los costos fijos se van repartiendo entre esas nuevas unidades, disminuyendo los costos fijos medios. Entonces, si unimos los puntos, vamos a obtener lo que viene a ser la gráfica de los costos fijos medios. Bien, una cosa que es importante decirlo, esta evolución de los costos fijos medios se da independientemente del tipo de función de producción. Bien, y otra cosa para observar es que los costos fijos medios caen rápido al principio, pero esa caída, por más que se dé infinitamente, va enlenteciéndose a medida que vamos acumulando muchos productos terminados. Era lo que yo les decía, nunca vamos a llegar a cero, pero sí podemos tender a cero. Al principio caen de forma abrupta y luego comienzan como que a enlentecerse esa caída. Bueno, entonces ahora ya sabemos cómo evolucionan los costos fijos medios. La pregunta es, ¿y cómo evolucionan los costos variables medios? Entonces, los costos variables medios dependen de los costos variables, y los costos variables dependen de la función de producción. Vimos en las primeras clases que teníamos 4 tipos de funciones de producción. Siempre son todas crecientes, pero tenemos una que es con rendimientos marginales constantes, otras que es con rendimientos marginales creciente, otra que es con rendimientos marginales decrecientes, y vimos una que es como un resumen de las anteriores. Entonces, ahora vamos a hacer de cuenta que las 3 primeras, las funciones de producciones tradicionales no existen, ¿ah? Y nos vamos a enfocar en la última. Entonces, de aquí para adelante vamos a suponer que nuestra función de producción es una función creciente con rendimientos marginales crecientes al inicio, y luego del punto de inflexión pasa a ser creciente pero con rendimientos marginales decrecientes. Y bueno, en el próximo video seguiremos incursionando en cómo se grafica esta función de costos medios. Hasta la próxima.